que podemos llamar la última sesión del año 2011. Y para esta sesión no le vamos a contar la historia de Papá Noel, o Papá Noel no va a contar su historia, sino más bien la historia de Sudamérica, contada por los fósiles de la Amazonia, que me parece también muy sugerente. Y para eso tenemos el placer de recibir a Julia Tejada, que es paleontóloga del Museo de Historia Natural de San Marcos, si no me equivoco, y que también es investigadora asociada al IFEA desde mucho tiempo, creo, ha sido becaria también del IFEA, y actualmente pilota un proyecto grande, creo, en la zona de Cusco, ¿no? Eso, bueno, mejor que tú lo vas a presentar. Entonces, mejor que vemos pues su PowerPoint, ¿ya? Y te agradecemos muchísimo. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por su presencia. El día de hoy les voy a presentar una charla que cuenta un poco sobre la historia de Sudamérica, pero la historia de Sudamérica vista desde una perspectiva poco usual, ¿no? Que es el punto de vista paleontológico. Y en particular sobre la historia de Sudamérica contada por los fósiles de las regiones tropicales del continente. Bueno, quizás todos estemos familiarizados con la configuración actual del continente, ¿no? Sabemos que Sudamérica está unida con Norteamérica por el Istmo de Panamá, que es esta franja de tierra, ¿no? Esta franja de tierra que no parece ser muy importante, pero que tiene un rol vital realmente en la configuración del continente. Pero esta configuración actual que conocemos hoy en día no siempre fue así. Sudamérica está unida con Norteamérica hace solo 3.5 millones de años. Y por 60 años, Sudamérica fue una isla. Por 60 millones de años, Sudamérica fue una isla. Estaba completamente aislada de Norteamérica y de África. Resultado de este aislamiento, se observan fenómenos muy peculiares y muy interesantes en Sudamérica. Tal es así que un paleontólogo americano muy importante, que es George Gaylord Simpson, definió a Sudamérica como el continente experimento. Y Simpson decía que Sudamérica podía ser considerado un experimento sin laboratorio, ¿no? Y un experimento fortuitamente provisto por la naturaleza. Y que como tal poseía no solo un incomparable número y variedad de poblaciones y eventos con sus correspondientes complejidades, sino un factor irreproducible por cualquier experimento humano, que es la escala de tiempo más larga de la que cualquier experimento humano puede tener. Y bueno, tal como uno haría en un experimento, Sudamérica se puede dividir en 3 etapas. La primera etapa, que es lo que Simpson denominó el Stratum 1, está compuesto por los mamíferos nativos de Sudamérica. Cuando Gondwana, este gran continente austral, se divide, dentro de Sudamérica se queda un stock de fauna inicial. Este stock de fauna es lo que Simpson denominaba el Stratum 1. Como uno haría en un experimento en el que tengo una población o un conjunto de poblaciones interactuando alegremente entre ellas, yo lo que haría sería poner 2 elementos extraños para alterar este aparente equilibrio y armonía. Y eso fue lo que sucedió naturalmente en Sudamérica. Más o menos a fines del Eoceno ingresan a Sudamérica 2 grupos de animales, que son los roedores cabiomorfos y los primates ceboideos de Sudamérica. Sin embargo, estos dos grupos no alteran la armonía que existió en Sudamérica, se adaptaron muy bien a las condiciones en Sudamérica, quizás encontraron algunos nichos disponibles que les permitieron diversificarse y radiar sin ningún problema. Y la tercera parte de este experimento natural, que es lo que uno también suele hacer en un laboratorio, es permitir el ingreso de un montón de elementos a ver qué sucede. Y eso fue lo que sucedió en Sudamérica. Lo que Simpson denomina el Stratum 3 corresponde a cuando Sudamérica deja de ser una isla y se une con Norteamérica cuando el Istmo de Panamá se instaura hace más o menos 3.5 millones de años. En este momento
se produce el gran intercambio biótico americano, y la fauna que habitaba en el norte del continente ingresa a Sudamérica, y parte de la fauna que existía en Sudamérica también migra hacia el norte. Pero veamos en detalle cada una de estas etapas con sus respectivas componentes. Lo que Simpson denomina el Stratum 1, como les mencionaba, corresponde a la fauna nativa sudamericana, es aquella fauna que se originó y radió en Sudamérica inicialmente. Dentro del Stratum 1 hay tres grupos de animales: los ungulados nativos, los enardos y los marsupiales. ¿Qué son los ungulados nativos? Es muy posible que ustedes no estén familiarizados con estos animales, y con justa razón, porque estos animales ya no existen hoy en día. Los ungulados nativos se dividen en cuatro grandes grupos: los notungulados, los litopternos, los piroterios y los strapoterios. Los notungulados incluyen al grupo de mamíferos endémicos sudamericanos más diversificados que existieron, y cuyos restos también están mejor representados en el registro fósil. Uno de los animales más conspicuos dentro del orden Notungulata es el Toxodon, cuya reconstrucción ven aquí en la diapositiva, y es también el único animal, la única especie de notungulado que migró hacia el norte después del gran intercambio biótico americano. Los notungulados se extinguieron por completo y no dejaron ningún linaje actual, a pesar de la enorme radiación adaptativa que tuvieron y de la larga data en la que subsistieron en Sudamérica. El otro grupo de ungulados nativos sudamericanos está constituido por los litopternos, que es el segundo grupo más diversificado y más importante de ungulados nativos de Sudamérica, en términos de diversidad y de permanencia temporal en el continente. Los litopternos se dividen en dos grandes grupos: el grupo de los macraukénidos, que es lo que ustedes ven ahorita en la diapositiva. Son herbívoros, mamíferos herbívoros que alcanzaron tamaños semejantes a los de los camellos actuales. Se caracterizan por poseer un cuello largo, que es único dentro de los mamíferos endémicos americanos, y una proboscis semejante a la de los tapires actuales, como resultado de la retracción de las fosas nasales. El otro grupo de litopternos que se conocen son los proteroteridos, que alcanzaron convergencias morfológicas a animales que conocemos hoy en día, por ejemplo, a la de los caballos, ¿no? Los litopternos tenían patas mesaxónicas, como las que podemos observar en los caballos el día de hoy. Acá ven ustedes un dígito de un caballo muy similar al dígito de un litopterno proteroterido. El otro grupo de ungulados nativos sudamericanos son los astrapoteridos. Eran animales muy peculiares morfológicamente. Eran animales de miembros graviportales, del tamaño de rinocerontes actuales. Tenían también una pequeña proboscis y tenían los incisivos superiores e inferiores modificados en colmillos. Y por último tenemos a un grupo de ungulados nativos muy enigmáticos, de los cuales se conoce muy poco, y son los piroterios. Más adelante voy a hablar un poco más sobre este grupo. Bueno, el otro gran grupo de mamíferos nativos sudamericanos son los enartros. Los enartros son son primeramente el único grupo de placentarios endémicos que subsiste en Sudamérica desde inicios del Terciario. En la actualidad se conocen por los perezosos, por los hormigueros, por los armadillos. Sin embargo, en el pasado, los enartros estaban ampliamente representados. Por ejemplo, los perezosos, que en la actualidad solo se conocen por los perezosos arborícolas, en la actualidad ocupaban casi todos los nichos ecológicos, y habían perezosos de tamaños gigantes, de tamaños medianos, de tamaños pequeños. Habían perezosos arborícolas, perezosos semiarborícolas, perezosos incluso acuáticos, como por ejemplo Thalassomnus, que es un perezoso acuático que fue encontrado en asociación con ballenas, delfines, focas en depósitos de la formación Pisco, en Ica y Arequipa. Y también dentro de los enartros vemos un grupo extinto, que es el grupo de los liptodontes, que son una suerte de armadillos gigantes que también existieron durante el Terciario.
De manera que lo que conocemos ahora de Xenartros es solo una pequeña muestra de la enorme diversidad de perezosos, hormigueros y armadillos que existieron en el pasado. Finalmente, el tercer gran grupo de mamíferos endémicos sudamericanos está compuesto por los marsupiales. Los marsupiales, que actualmente se conocen por los didélfidos, animales principalmente cavadores, fosoriales, en el pasado ocupaban también bastantes nichos ecológicos. Y los marsupiales ocupaban los nichos ecológicos actualmente ocupados por los carnívoros. Por ejemplo, el género Boriena es un marsupial, ¿no?, de apariencia externa semejante a la de un oso, ¿no? Era un representante que ocupaba un nicho carnívoro, así como el Thylacothmilus, que tiene una morfología convergente a la de un felino, ¿no?, a la del felino conocido como tigre de dientes de sable, por ejemplo. Y bueno, entonces estos tres grandes grupos, ungulados nativos, xenartros y marsupiales, son los que comprendían este gran grupo de animales endémicos sudamericanos. Posteriormente, como les mencioné, en el Eoceno tardío, ingresan a Sudamérica dos nuevos elementos, aparentemente de África, que son los roedores cabiomorfos y los primates ceboideos. Como les dije, estos dos grandes grupos se adaptaron muy bien a las condiciones en Sudamérica, aparentemente no generaron disturbios notables en el continente y también sí sufrieron una gran diversificación, más bien experimentaron una gran diversificación. Los registros de primates en Sudamérica no son muy conocidos, no hay muchos registros de primates en el continente. El registro de primate más antiguo que se conoce es el de Branicela, del Oligoceno tardío de Saya, en Bolivia. Y bueno, otro reciente descubrimiento es el de Chilecebus en el Mioceno temprano de la formación Abanico en Chile. Dentro de los roedores hay formas muy diversas, también es un grupo que se diversificó mucho a nivel ecológico y a nivel morfológico. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el género Josefa ortigácea. Josefa ortigácea pertenece a la subfamilia Eumegamine, que comprende los roedores más grandes que han existido en toda la historia. Josefa ortigácea es el roedor más grande que existió en la historia, llegó a pesar 1 tonelada de peso. Si lo comparamos con los 70 kilos que pesa un capibara actual, pues ustedes se pueden dar una idea de la enorme diferencia en los ecosistemas que pueden haber existido, ¿no? Bueno, todo lo que les he mencionado hasta ahorita corresponde a faunas de mamíferos, ¿no? Sin embargo, había otros elementos tan importantes en estos ecosistemas, ¿no? Les dije que los marsupiales ocupaban los nichos que actualmente ocupan los carnívoros en Sudamérica. Sin embargo, habían otros dos grupos que también ocupaban los nichos de carnívoros, como son las aves parurrácidas, eran aves gigantes carnívoras, y también los cocodrilos terrestres, los cebésidos. Estos tres grupos representaban o ocupaban los nichos de carnívoros en el continente. Finalmente, el estratum 3 corresponde a la fauna migrante, a la fauna que ingresa a Sudamérica recién hace 3.5 millones de años con la instauración del Istmo de Panamá. Tenemos, por ejemplo, carnívoros. Aquí observan un prosiónido, ingresan los felinos, los cánidos, los mustélidos, los úrsidos. Ingresan también los artiodáctilos, como por ejemplo los camélidos, los cérvidos, ¿no?, los tallasuidos. Dentro de los perisodáctilos ingresan los caballos de Sudamérica, ingresan los pecaríes y ingresan también proboscidios, como los mastodontes. Entonces tenemos el resumen de estas tres etapas, ¿no? El estratum 1 corresponde a la fauna endémica sudamericana, los ungulados los notungulados, los litopternos, los xenartros y los marsupiales. En el estratum 2, los roedores y los primates. Y en el estratum 3, toda la fauna que llegó de Norteamérica. De todo este conjunto faunístico, esto es lo que queda en la actualidad. De la fauna inicial de Sudamérica, solo tenemos los xenartros, y dentro de los xenartros únicamente a estos perezosos arborícolas, hormigueros y armadillos, y algunas formas de marsupiales. Los grandes marsupiales carnívoros desaparecieron del continente. Los roedores y primates
subsistieron y la mayor parte de la fauna que se conoce hoy en día en Sudamérica está compuesta por fauna migrante, ¿no? Animales tan característicos o tan representativos de Sudamérica o de nuestro país, ¿no? Consideramos nosotros, por ejemplo, la vicuña o la llama como animales tan autóctonos, realmente no lo son tanto, ¿no? Tuvieron su origen en Norteamérica, ¿no? Quizás un animal más autóctono, más nativo, más endémico de Sudamérica podría ser un perezoso, un hormiguero, incluso un armadillo. Pero bueno, toda esta historia que les he contado, esta historia interesante, compleja, se conoce únicamente a partir de la información proveniente del cono sur del continente. Toda esta historia que les he contado viene de información proveniente de esta zona. Y salvo contados registros, la mayor parte de la historia biológica de la región norte del continente era y aún ahora sigue siendo desconocida. Sin embargo, recientes descubrimientos en las regiones tropicales, gracias a nuevos equipos, ¿no?, en las regiones tropicales del continente, están dando nuevas luces sobre la historia de Sudamérica, o otra historia de Sudamérica. Y bueno, aquí por ejemplo les voy a mostrar algunas nuevas localidades paleógenas que se han encontrado en la región tropical del continente, o en la región norte del continente. Tenemos por ejemplo en Venezuela la localidad de Proticia, la formación Cerrejón, en Colombia la formación Bogotá o la localidad Gualanday, en Brasil Itaboray, en Bolivia Saya, Tiumpampa y en Perú algunas localidades paleógenas como Bao, Santa Rosa, Contamana o la Laguna Humayo. Voy a hacer especial énfasis en las localidades peruanas. En Bao, por ejemplo, que es una localidad del Oligoceno temprano, la formación de Milagro, se han encontrado restos de un animal muy enigmático, que es el piroterio. Como mencioné, es este animal endémico sudamericano. Se conocen muy poco los piroterios en Sudamérica. Y gracias a los restos encontrados en la zona de Bagua, se pudo hacer por primera vez una filogenia de los piroterios, ¿no? Fue publicada en el 2006 por Salas, Sánchez y Chacaltana, ¿no? A pesar de la fragmentaridad del material, se pudo hacer una filogenia y se pudo entender un poco más sobre la anatomía y relaciones de parentesco de este grupo, ¿no? Aquí ustedes ven la reconstrucción de un piroterium. Este espécimen resultó ser una nueva especie, se llama Bagotherium jauregui, en honor a la localidad en la que fue descubierta y a su descubridor. Tenemos también la localidad de Santa Rosa, del Oligoceno medio tardío de Ucayali. En esta localidad se han encontrado materiales de roedores, marsupiales y notoungulados. Y tenemos la Laguna Humayo, que es una localidad enigmática. Solo hay una publicación sobre el material de Laguna Humayo, publicada por Thaler, que es Piroterium altiplanense. No se sabe mucho, solo se conoce un fragmento mandibular de este espécimen, el que sería el ungulado más antiguo conocido hasta la fecha. Y tenemos a la localidad de Contamana, que es una localidad muy importante descubierta recientemente. En Contamana existen dos formaciones geológicas, la formación Yaguarango, que es del Eoceno medio, y la formación Chambira del Oligoceno. La formación Yaguarango es la más interesante, evidentemente, porque es más antigua, ¿no? Los fósiles que encontramos en Contamana son muy diferentes a los que solíamos encontrar y con los que solíamos trabajar antiguamente, ¿no? Pues eran esqueletos completos o cráneos o por lo menos fragmentos macroscópicos. Los vertebrados que hemos encontrado en Contamana son microscópicos, de manera que hemos tenido que pasar muchos días en el campo tamizando y un largo proceso también en el laboratorio. Sin embargo, el trabajo ha sido muy gratificante. Hemos encontrado numerosos restos de vertebrados en Contamana. En la formación más antigua, en la formación Yaguarango, hemos encontrado restos de cocodrilos terrestres, por ejemplo, abundantes restos de roedores, de marsupiales, ungulados nativos. Y bueno, en la formación Chambira del Oligoceno también hemos encontrado importantes restos de cocodrilos, roedores y peces. Incluso acá tenemos una falange de un posible primate, ¿no? Que también sería algo muy importante. Sin embargo, la mayor parte de los restos de Contamana aún están en estudio. Parte del material que se ha estudiado en Contamana consiste en los roedores y ha dado muchas gratificaciones. ¿Por qué?
Primero les había dicho que una gran intriga de la historia sudamericana consistía en el origen de los roedores. Se pensaba o se planteaba como hipótesis que los roedores tenían un origen africano, sin embargo no había realmente una evidencia directa de esto. Los roedores de Contamana son importantes no solo porque son los más antiguos de Sudamérica, tienen 41 millones de años, sino porque por primera vez se reafirma el origen africano de los roedores sudamericanos. Las formas de roedores encontrados en Contamana tienen mayores afinidades con las formas fiomorfas de África que con las formas caviomorfas de Sudamérica. De manera que tenemos realmente una evidencia directa que reafirma el linaje de parentesco de las formas sudamericanas con las formas africanas, ¿no? Este estudio fue publicado este año, hace 2 meses, en la revista Proceedings of the National Science of the Royal Society. Acá tenemos un esquema también donde se muestra, ¿no?, la cladogénesis de los roedores, con especial énfasis en los roedores encontrados en Contamana. Este es el roedor de la localidad más antigua, que, como ustedes pueden ver, tiene mayor emparentamiento con las formas africanas, que son las formas que están hacia la izquierda, que con las formas caviomorfas de Sudamérica. Pero los roedores no son lo único interesante que hemos encontrado en Contamana. También hay otros grupos tan interesantes que aún están siendo estudiados, por ejemplo los cingulados. La historia de los cingulados en Sudamérica se conoce principalmente del Decadense, ¿no?, que es el Oligoceno tardío o incluso el Oligoceno temprano. Se conoce muy poco material de cingulados previos al Oligoceno del Eoceno temprano, así que a pesar de la fragmentariedad de los restos de cingulados de Contamana, son muy importantes para entender las relaciones de parentesco, la evolución y el origen de este grupo. Bueno, y tenemos también nuevas localidades del Mioceno medio, del norte de Sudamérica. Tenemos por un lado la localidad de Urumaco en Venezuela, La Venta en Colombia, Acre en Brasil, la localidad de Quebrada Honda en Bolivia, que está en el límite de la región tropical y subtropical, y 3 localidades importantes del Mioceno medio en Perú: Iquitos, Fitzcarral y Madre de Dios. Voy a hacer especial énfasis en 2 localidades, que son las localidades de Iquitos y Fitzcarral. Pero antes de entrar en detalle en estas 2 localidades, quiero mostrarles un poco el panorama de cómo era Sudamérica durante el Mioceno medio, y que se conoce hoy en día gracias al aporte de los fósiles de Sudamérica. Tenemos que durante el Mioceno medio, Sudamérica lucía así. Había una gran cuenca predominantemente de agua dulce, ¿no?, que se llamaba Mar Pebas. Acá tenemos, este era un elemento realmente que definía el paisaje amazónico en esta época. Que ustedes ven, ¿no? Esta es una reconstrucción del Mar Pebas, era un mar sin paralelo actual. Acá al fondo ustedes ven la cordillera de los Andes en formación. Y se cree, según los estudios, que era un mar poco profundo, tenía una batimetría de 30 metros, ¿no? Y este elemento realmente definía el paisaje, la fauna que habitaba en él. Aquí tenemos un esquema sobre la evolución de la región amazónica. Vemos que desde el Oligoceno empieza a formarse, digamos, es un proto-Mar Pebas que llega a su máxima extensión durante el Mioceno medio. Cuando los Andes empiezan a levantarse en el Mioceno medio, la tasa de levantamiento de los Andes se acelera, y a fines del Mioceno el Mar Pebas desaparece para dar origen a la actual cuenca amazónica. Bueno, la localidad de Iquitos es una localidad muy importante descubierta recientemente. Nosotros solemos prospectar en las orillas de los ríos durante la temporada seca. A veces no es muy fácil, ¿no?, trabajar, como ustedes pueden ver acá. Y bueno, normalmente todo esto, todos los afloramientos durante la temporada húmeda están sumergidos en el agua, de manera que la única oportunidad de buscar los fósiles es durante la temporada seca, y solo contamos con unas pocas semanas, ¿no? Después de este tiempo, todo lo que se queda adentro, el río se lo lleva. Hemos encontrado una diversidad impresionante de vertebrados en Iquitos, ¿no? Por un lado, cocodrilos, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, la mandíbula y cráneo de un gavial, astrapoterios,
ungulados nativos, ¿no? Toxodonte. Acá tenemos a John Flynn del American Museum con una mandíbula de toxodonte. Y aquí a Rodolfo Salas, maravillado, absorto por la belleza de una mandíbula de perezoso. Como ustedes pueden imaginar, dado que todo lo que se conoce de Sudamérica proviene del cono sur del continente, todo lo que se encuentra en estas latitudes es absolutamente nuevo y realmente cambia la historia, ¿no? Bueno, acá tenemos, ¿no?, un estrapoterio, que dicho sea de paso es el primer cráneo estrapoterio que existe en el Perú, y cocodrilos. Voy a mencionar un caso particular respecto a los cocodrilos. Aquí tenemos, por ejemplo, el cráneo de un Ñatusucus, que es el cocodrilo ñato, ¿no? ¿Por qué ñato? Porque tiene el hocico corto, ¿no? Es un cocodrilo muy peculiar. ¿Por qué? Bueno, tiene el hocico corto, es aplanado dorso-ventralmente y además tiene una característica muy peculiar. Tiene la región dentaria anterior diferenciada de la región dentaria posterior por un espacio que se conoce como diastema y que normalmente es único y exclusivo de los mamíferos. De manera que este es el primer ejemplo de la presencia de diastema en un vertebrado no mamífero. Este animal tiene además dientes pequeños, globosos, ¿no?, redondeados, lo que permite hacer algunas interpretaciones respecto a su modo de vida, ¿no? Se cree que este animal tiene una dieta durófaga y que quizás esta forma del hocico, esta morfología de su hocico, como una pala, le permitía meterlo dentro del barro y agarrar los crustáceos o bivalvos de los que se alimentaba. Bueno, todo esto que les he presentado de la fauna de Iquitos es absolutamente nuevo, todavía no está publicado, está en estudio. Y el ejemplo que les he dado de Ñatusucus es solo un pequeño ejemplo de toda la enorme diversidad de cocodrilos que existen. Se ha encontrado también material ámbar con inclusiones, se han encontrado dípteros, ácaros, arácnidos y más dípteros con una preservación espectacular. Esta información sobre el ecosistema del Neotrópico durante el Mioceno Medio fue publicada en el 2006 en la revista Pinas y fue realmente muy importante ver por primera vez, ¿no?, una ventana hacia el pasado, ¿no?, dentro de este ámbar. La otra localidad importante es la localidad de Fitzcarral del Mioceno Medio. El arco de Fitzcarral es un elemento geomorfológico muy importante de la cuenca amazónica. Bueno, dicho sea de paso, se llama Fitzcarral en honor al varón del caucho, que bastante excéntrico, ¿no?, que quiso hacer ingresar una compañía de ópera a la Amazonía, y en temporada seca todavía. Bueno, los fósiles de Fitzcarral provienen de canales conglomeráticos. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, cingulados, roedores, ungulados nativos. Y es una fauna muy diversa. A pesar de ser fragmentaria, la fauna de Fitzcarral es una fauna muy diversa. Se han encontrado restos muy importantes de cocodrilos, ¿no? Por ejemplo, dentro de los aligatóridos, que es la familia más diversa de cocodrilos, Crusaurus, por ejemplo, que es el gran caimán gigante que llegó a medir 12 metros de tamaño, de aviales, que son estos cocodrilos de hocico largo que actualmente están restringidos a la India, cebésidos, que son estos cocodrilos terrestres, y netosúquidos, que son estos cocodrilos que se les conoce también con pico de pato porque tienen el hocico alargado y estrecho, que ya no existen en la actualidad. Y bueno, hay una diversidad muy importante de mamíferos, ¿no? Se han encontrado astrapoterios, toxodontes, litopternas, notungulados, roedores, cetáceos. Dentro de la fauna de los mamíferos de Fitzcarral cabe resaltar el caso de los enartros. Es muy interesante lo que sucede con los enartros en Fitzcarral, sobre todo con los cingulados, que son los armadillos y litodontes. Lo que hemos encontrado en Fitzcarral es que se encuentran formas que ya se habían extinguido en el cono sur del continente 14 millones de años antes. Esto es muy importante porque antes se creía que el origen y la radiación o los procesos más importantes de evolución de los cingulados se habían llevado a cabo en el sur del continente. Incluso cuando recién se encontraron restos de cingulados en el norte de Sudamérica con características basales, se creía o se afirmaban que eran relictos de lo que había sucedido en el sur. Sin embargo,
Nueva evidencia afirma que quizás la historia fue al revés, que quizás la parte más importante de la historia evolutiva de los cingulados se dio en el trópico del continente y no en el sur. Y esto tiene bastante sentido si consideramos que en la actualidad los pilosos, por ejemplo, los perezosos, solo están distribuidos en el trópico, en la región tropical del continente, y que incluso los cingulados, que sí se extienden, que tienen una distribución austral también, tienen mayor diversidad en las zonas tropicales. Entonces, realmente tendría sentido pensar que la historia evolutiva o eventos importantes en la historia evolutiva de estos animales se dieron en los trópicos. Y en el caso de los perezosos se ha encontrado también en Fitzcarrald el perezoso, el megaterido más antiguo que se conoce, que es Megathericulus. De manera que tenemos una visión del continente bastante diferente. Bueno, estas nuevas localidades que han aparecido han permitido plantear asociaciones faunísticas interesantes. Por ejemplo, vemos que la fauna de Irumaco en Venezuela, de La Venta en Colombia, de Acre en Brasil, de Fitzcarrald y Iquitos en Perú, tienen más asociación entre ellas que las faunas de Quebrada Honda y otras faunas al sur del continente. Es peculiar pensar que Quebrada Honda, a pesar de ser contemporánea con Fitzcarrald, por ejemplo, en Perú, tenga menos similitud con esta que con faunas de Colón Curá o Arroyo Chasicó en Argentina, que son más recientes. De manera que nos hace pensar que ya hacia el Mioceno medio la latitud realmente ejercía un rol vital para las diferenciaciones de los ecosistemas. Bueno, aquí tenemos una reconstrucción del ecosistema terrestre de la región amazónica y aquí una reconstrucción del ecosistema acuático de la región amazónica durante el Mioceno medio. Entonces, ¿qué observamos? ¿De qué manera aportan las localidades tropicales a la historia de Sudamérica o de qué manera cambian las localidades tropicales la historia de Sudamérica? Bueno, por un lado, sin el conocimiento de estas localidades tropicales o la información provista paleontológica, tanto por los restos paleontológicos como por la evidencia geológica, no sabríamos de la existencia del mar Pebas, ¿no? Este importante elemento, esta importante cuenca que realmente definía el ambiente en Sudamérica. Tampoco sabríamos o tampoco tendríamos certeza del origen de los roedores en Sudamérica. Gracias a los nuevos descubrimientos en las regiones tropicales, en particular este nuevo descubrimiento en la provincia de Contamana, tenemos por fin evidencia de que los roedores realmente tienen un origen africano. Existió también una hiperdiversidad de cocodrilos sin morfología en la actualidad, ¿no? Esto recién se conoce, incluso recién está siendo estudiado, y bueno, lo que conocemos hoy en día en cuanto a la fauna de cocodrilos realmente es una pequeña parte de la hiperdiversidad de cocodrilos que existió en el continente. Bueno, también vemos que en las regiones tropicales hubo una supervivencia de clados que se extinguió en el cono sur del continente y que la cladogénesis de grandes grupos que tienen grandes vacíos de información quizás es porque se habrían dado a cabo en las regiones tropicales del continente. Y justamente estos grandes vacíos existen porque estas zonas están muy poco exploradas y aún se conocen muy poco de ellas. También se observa una gran diferenciación ecológica latitudinal, ¿no? Evidente a partir del Mioceno medio, y se conocen justamente gracias a la existencia o el conocimiento de los conjuntos faunísticos de las localidades tropicales. Y finalmente, la mega biodiversidad amazónica actual podría explicarse a partir de los procesos biológicos y geológicos que se conocen, han sucedido durante el terciario, ¿no? Y que se conocen ahora por medio de la evidencia fósil. Y bueno, muchas gracias. Me imagino que hay muchas preguntas. Yo solamente quería preguntar algo. Tú has explicado para Fitzcarrald, en la zona amazónica peruana hay la localidad de Pebas, ¿no? ¿Tiene algo que ver? ¿Se considera Pebas como el eje de este mar de Pebas o no tiene nada que ver? Bueno, Pebas es la formación, se conoce la formación Pebas, es la formación geológica del Mioceno medio. Pero hay un pueblo que se llama Pebas, una antigua misión que se llama Pebas, no sé. Ah, claro, sí, te refieres al origen
del nombre. Sí, porque se llamaba de otra manera y en el siglo XVIII tomó el nombre, pero tiene algo que ver, la palabra Pebas, ¿de dónde viene? Sí, es un nombre local, así que... Ya, pero tiene algo que ver con la localidad. Tiene que ver con la localidad, sí. Ajá. Sí. Que es una formación también. Que es también una formación geológica, sí. Sí, no sé si hay micro. Pero creo que puedo escuchar. ¿Sí? ¿Se puede escuchar? Sí. Me gustaría saber si hay evidencia de peces grandes, por ejemplo, los bagres. Hay mucha evidencia, sí, hay mucha evidencia de peces. Bueno, el problema es que no hay especialistas, no hay paleontólogos que se dediquen al estudio de peces, sí. Por ejemplo, en mi tesis yo solo incluía los vertebrados amniotas, ¿no? Porque incluir realmente evidencia de peces era un trabajo muy grande por hacer. Pero sí, hay bastante evidencia, hay muchas espinas, no hay muchos restos articulados, no hay cráneos completos, es muy fragmentario también el material. Se han encontrado dientes también de carácidos, por ejemplo, ¿no? Pero no está estudiado todavía. ¿En qué país de la Amazonía se encuentra el fósil más antiguo? ¿En qué país de la Amazonía se encuentra el fósil más antiguo? ¿Tropical, dices tú? No sé, el más antiguo. No entiendo muy bien la pregunta. Bueno, o sea... Es como que va a haber un fósil que sea el más antiguo, ¿no? O sea, que tenga data más antigua, ¿no? Fechas más antiguas. Sí, o sea, fósiles muy antiguos hay en toda Sudamérica, en Argentina, que bueno, no es Pero ¿conoces cuál es el más antiguo, no? El fósil más antiguo. En fin, difícil de, no sé, digamos en Bolivia hay fósiles, qué sé yo, triásicos. Es una pregunta difícil de responder. Yo quería hacerte una pregunta. Dime. ¿Cuáles son las razones principales por las que se han hecho tantos estudios en la región patagónica, en la región argentina, en paleontología de vertebrados del Cenozoico y no tantas en las regiones tropicales y subtropicales? Bueno, Porque ese es el punto crucial, ¿no? Para poder entender por qué solo el registro mayormente procede de estos lugares. En estos lugares hay más fósiles que en las zonas tropicales. bueno, no necesariamente. Se conocen más fósiles, sí, pero no necesariamente existen más fósiles. Bueno, yo diría que las primeras grandes expediciones comenzaron o exploraron más las regiones del sur, ¿no? Qué sé yo, Darwin con el Beagle o Owen, son algunos de los paleontólogos que trabajaron con fósiles del sur del continente. Y bueno, también habría que mencionar el gran papel que cumplieron los hermanos Ameguino en Argentina, que fueron realmente un motor para el estudio de los fósiles de su país, ¿no? Y que generó una tradición de paleontología en Argentina, ¿no? Aquí en los trópicos no existió una tradición paleontológica. Yo diría que esa es la razón por la que no está tan explorada, no han habido tantas misiones en Sudamérica. También, bueno, existe también la razón que se creía durante mucho tiempo que no existían fósiles en la región amazónica. Se creía que por la acidez del terreno, porque estaba completamente cubierto por vegetación, no se iba a poder nunca encontrar algo, ¿no? Sin embargo, algunos trabajos geológicos mencionan hallazgos paleontológicos, lo que permitieron que algunos paleontólogos se animaran a explorar estas zonas, ¿no? Que no se conocían. Entonces, recién ahora se están empezando a explorar las regiones amazónicas y están empezando a mostrar realmente que tienen un gran potencial, ¿no? Paleontológico. ¿Quién quieres preguntar? Sí, dos preguntas. La primera es hablaste de los marsupiales, las especies semejante al esmirador. ¿Estos animales, los marsupiales carnívoros, tuvieron competencia o interactuaron contemporáneamente con el esmirador y todos los que vienen de Norteamérica o muy aparte? Pregunta 1. Pregunta 2. Hablaste de él, Joseph, no sé, no me acuerdo el nombre, no está muy anotado. Un roedor gigante de casi 1,5 metros de altura, por lo que yo calculé. Pero dime, ¿has escuchado la Amlarizer que está en Cuba? No sé si es un roedor gigante que se ha encontrado también. Y quisiera saber si existe alguna relación entre roedores de la zona del Caribe y la parte del Perú, o es
casos diferentes, épocas diferentes, no sé qué podría decir al respecto. Bueno, primero esta última pregunta. No conozco a Ambler Raiser. El otro Sí, es una especie de roedor gigante, casi 1,5 metros de estatura y tiene como 1 tonelada. ¿Qué edad es? ¿Te acuerdas? Tendría que buscar en mi archivo, pero Bueno, se consideraba que era un roedor gigante en Cuba. El otro roedor gigante que se conoce antes del descubrimiento de José Fortigas era Foveromis, que se encontró en Venezuela. Foveromis. Sí, que llegó a pesar más o menos unos 700 kilos, se calcula. También pertenece a la misma subfamilia, Eomegamine, que es la subfamilia con los roedores más grandes que existen. O sea, que había Entonces, esa familia que... roedores. Claro, son la misma subfamilia. Esa especie que mencionas, no la conozco, pero en todo caso estaría dentro de la misma subfamilia, porque esta subfamilia es la de los roedores más grandes que han existido. Y, ¿qué me preguntaste? Ah, ya, sobre Tilacosmilus, ¿no? Sí, carnívoro marsupial. Sí interactuó, perdón, se extinguió antes de la llegada de los felinos a Sudamérica, entonces no interactuó. Y estos felinos, cuando ingresaron a Sudamérica, encontraron nichos estos vacíos, ¿no? De manera que pudieron radiar y diversificarse. Una cosa que me impactó siempre, entre los primates nunca hubo especie más importante que los que hay, digamos, hoy día, porque si vienen de África, bueno, entre Maquisarma, Chorro y Coto, son, digamos, representantes minus frente a la fauna de primates de África. Nunca hubo estas especies que vinieron aquí, porque finalmente tenemos un medio tropical muy exuberante a nivel de vegetal, y el mundo animal finalmente es relativamente minus, ¿no? En comparación a la mega vegetación, ¿no? Finalmente no tenemos mastodontes, no tenemos grandes especies, ¿no? El tapir, por ejemplo, hoy sería el más importante, ¿no? Siempre me he preguntado por qué entre los primates no encontramos especies más, o si a esta época había, o si hay huellas de presencia de primates más importantes, que en la mitología, por ejemplo, amazónica, juegan un papel muy importante, no como el jaguar, pero finalmente juegan un papel importante, ¿no? Y finalmente son especies relativamente pequeñas, etcétera, ¿no? Bueno, yo diría que los primates en la actualidad están subrepresentados. Sí. A pesar de que se conoce muy poco de los primates fósiles, yo diría que tuvieron una radiación bastante fuerte, ¿no? Ahora, no tenemos evidencia fósil, no conocemos esto, pero estoy segura de que con las condiciones que existieron en el continente, podían haber tenido una radiación muy amplia. Ahora, en África, bueno, es probable que por las condiciones de los cambios climáticos que han sucedido, competencia de nichos con otros animales, hayan disminuido su diversidad, ¿no? Y en la actualidad haya una diversidad muy pequeña, ¿no? En África había primero un stock mucho más grande, tuvieron mucho más tiempo para diversificarse, para ocupar más nichos, para tener un stock quizás de población más grande, que interactuaron, que tuvieron una interacción con otras especies mucho más constante, mucho más fuerte, que les permitió subsistir, ¿no? Permitió que haya más diversidad en la actualidad, ¿no? Entonces yo diría que hoy en día hay una representación menor de lo que pudo haber existido durante el terciario de primates, ¿no? Yo tengo una pregunta. Hay leyendas de Norteamérica, de varias tribus y también de parte de Guayana, César. En esa época hablaban de animales grandes, o sea, de seres peludos, tipo, por supongamos, bien grandes, ¿no? Hubo expediciones que ¿Se ha buscaban. encontrado evidencia fósil o de repente son solo especulaciones, leyendas, mitos, de que llegaron a entrar a primates grandes como los, digamos, Gigantopithecus, suponiendo, ¿no? Que haya existido o haya llegado a América, no hay sustento científico? Bueno, pienso que quizás estos grandes monstruos, estos pies grandes que
puedan haber subsistido en las tradiciones populares respondan quizás a megaterios, por ejemplo, ¿no? Primates gigantes no habían, pero quizás un megaterio, que era un animal que llegaba a medir hasta 5 o 6 metros de alto, era muy peludo, era pesado, tenía una forma que se podría considerar hominoidea también, no tenía los brazos colgantes. Es posible que haya interactuado, al final es una fauna pleistocénica, ¿no? Los perezosos gigantes existieron hasta el Pleistoceno, entonces pudo haber una interacción con humanos, y quizás parte de esta interacción haya persistido en la historia colectiva popular, ¿no? Y haya pasado como grandes primates gigantes o seres humanos gigantes, peludos, ¿no? Quizás pienso, lo más probable es que hayan sido perezosos, hayan sido megaterios. Claro, pero en la zona de Ohio se han encontrado zonas en las que... Bueno, en Estados Unidos hay megaterios, hay perezosos, ¿no? Se ha encontrado de que una especie de cabañas, o sea, como que hubiera sido hecho por unos simios. Entonces ahí la pregunta sería, un perezoso no puede ser una especie de cabaña con ramas, digamos, vegetación, ¿no? Bueno, no sé realmente cuánta seriedad tengan esas, claro, esas publicaciones, sí. No hay evidencia realmente científica que soporte esa idea. Bueno, usted mencionó, bueno, en la exposición se mencionó acerca de que antes el continente sudamericano era aislado prácticamente, ¿no? Y después hubo una migración o intercambio de especies, ¿no? Entre Sudamérica y Norteamérica, ¿no? Por la zona de Panamá. ¿Esa zona de Panamá siempre fue así de estrecha? ¿O digamos hubo otra dimensión, ¿no? Como para permitir el intercambio, ¿no? No, fue estrecha, siempre fue bastante estrecha, por eso decía, a pesar de que sea una pequeña franja, realmente permitió un intercambio biótico en ambos sentidos muy fuerte, o sea, esa es la extensión mayor que conocemos de Panamá, es la que conocemos hoy en día. Antes incluso era más pequeña, son las pequeñas islas quizás conectadas, ¿no? Y que aún así permitieron un intercambio de fauna, sí. ¿Cómo hacen ustedes para identificar las zonas interesantes? Bueno, se sabe que estos últimos años hubo vaciante fuerte del Amazonas y de afluentes, que puede efectivamente ser algo que revela pues, ciertos fósiles, ¿no? Pero, por ejemplo, la Fiscaral, ¿es algo que se conocía o ustedes van y buscan y encuentran algo o ya tienen informaciones? Sí. Casi siempre hay un reporte o un registro previo. En el caso de Fitzcarral, de los años 60 se conocía un reporte de un purosauro, justamente, ¿no? Había un aventurero norteamericano, Peter Mathiesen, que reporta, por ejemplo, una gran mandíbula que él creía que era de un dinosaurio, ¿no? Entonces, fue desde esa época, desde los años 60, que Mathiesen ingresa a esta zona. Recién en el 2005 se realiza una misión franco-peruana, para investigar esa zona. Y encontraron que justamente es todos los fósiles que conocemos en Fitzcarral, una diversidad impresionante de vertebrados y demás material fósil. Sí, casi siempre, yo diría siempre hay un registro previo, o son geólogos que van a prospectar la zona y que de pronto encuentran un fósil. Y bueno, si un geólogo encuentra un fósil es porque definitivamente hay muchísimo material, ¿no? Aunque realmente no tienen buen ojo para el fósil, así que si hay uno es porque hay muchísimo. Y sí, siempre hay un registro previo. Además que las misiones en la Amazonía, la logística es muy costosa, así que irse a la aventura es realmente... Sí, porque ustedes cuando hacen una expedición son ¿cuántas personas más o menos? Misiones a la Amazonía son unas 10 personas, sí, por lo menos. Sí, con guías y todo, sí. Y son misiones de 2-3 semanas como mínimo. Buenas noches. Solo quería saber el Thalassocnus que se encontró en Ica con el perezoso que encontraron en Fitzcarral, ¿no? Si eran totalmente herbívoros o también comían carne, ¿no? Bueno, estos perezosos en particular, en general los perezosos son herbívoros, ¿no? El de Fitzcarral es un herbívoro, el Thalassocnus. Aparentemente, como está asociada con fauna marina, podría haberse alimentado también de algas, ¿no?
o de tilanciales que crecían cercanos a las orillas. Sí, los perezosos en general todos son herbívoros. Hay algunas teorías que dicen que los perezosos más modernos, perezosos pleistocénicos, podrían haber tenido una dieta más variada, ¿no? Incluso hay algunas teorías que dicen que pueden haber sido carroñeros, pero esas son solo teorías, bueno, todavía quedan teorías, y en todo caso serían los perezosos más modernos, pleistocénicos, pero los perezosos son animales herbívoros. ¿Sí? En la zona de Iquitos, bueno, hay la zona de Quistococha, hay arqueólogos que están ahí, pero es una época mucho anterior a la formación de la cocha de Quistococha. Es muy antiguo Quistococha. Esta zona de Iquitos, donde hay esta cocha fabulosa aparentemente, que no tiene nada que ver con el Amazonas, a pesar de ser muy próxima, y que, bueno, hay trabajo arqueológico, pero arqueología es muy reciente en comparación a las épocas que nos hablan. No se sabe nada de la formación de Quistococha, cerca de Iquitos. ¿A qué formación pertenece? No, ¿En qué momento o cómo se forma ¿A cómo se formó la laguna? Sí, porque es un poco un enigma, ¿no? Esta cuestión. ¿Se sabe? No conozco realmente, no conozco realmente el origen. Bueno, puede ser muy reciente, puede ser también un relicto de este mar. Muy probable que sea reciente realmente, muy probable que sea reciente, sí. Bueno, si no hay más preguntas, podemos seguir con una copita de vino afuera y seguimos hablando. De todas maneras, muchísimas gracias para Julia, para este excelente tropicales del continente. Bueno, quizás todos estemos familiarizados con la configuración actual del continente, ¿no? Sabemos que Sudamérica está unida con Norteamérica por el Istmo de Panamá, que es esta franja de tierra, ¿no? Esta franja de tierra que no parece ser muy importante, pero que tiene un rol vital realmente en la configuración del continente. Pero esta configuración actual que conocemos hoy en día no siempre fue así. Sudamérica está unida con Norteamérica hace solo 3.5 millones de años. Y por 60 años, Sudamérica fue una isla. Por 60 millones de años, Sudamérica fue una isla. Estaba completamente aislada de Norteamérica y de África. Resultado de este aislamiento, se observan fenómenos muy peculiares y muy interesantes en Sudamérica. Tal es así que un paleontólogo americano muy importante, que es George Gaylord Simpson, definió a Sudamérica como el continente experimento. Y Simpson decía que Sudamérica podía ser considerado un experimento sin laboratorio, ¿no? Y un experimento fortuitamente provisto por la naturaleza. Y que como tal poseía no solo un incomparable número... Lo que podemos llamar la última sesión del año 2011. Y para esta sesión no le vamos a contar la historia de Papá Noel, o Papá Noel no va a contar su historia, sino más bien la historia de Sudamérica, contada por los fósiles de la Amazonia, que me parece también muy sugerente. Y para eso tenemos el placer de recibir a Julia Tejada, que es paleontóloga del Museo de Historia Natural de San Marcos, si no me equivoco, y que también es investigadora asociada a IFEA desde mucho tiempo, creo, ha sido becaria también de IFEA, y actualmente pilota un proyecto grande, creo, en la zona de Cusco, ¿no? Eso, bueno, mejor que tú lo vas a presentar. Entonces, mejor que vemos pues su PowerPoint, ¿ya? Y te agradecemos muchísimo. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por su presencia. El día de hoy les voy a presentar una charla que cuenta un poco sobre la historia de Sudamérica, pero la historia de Sudamérica vista desde una perspectiva poco usual, ¿no? Que es el punto de vista paleontológico. Y en particular sobre la historia de Sudamérica contada por los fósiles de las regiones disponibles que les permitieron
diversificarse y radiar sin ningún problema. Y la tercera parte de este experimento natural, que es lo que uno también suele hacer en un laboratorio, es permitir el ingreso de un montón de elementos a ver qué sucede. Y eso fue lo que sucedió en Sudamérica. Lo que Simpson denomina el Stratum 3 corresponde a cuando Sudamérica deja de ser una isla y se une con Norteamérica cuando el Istmo de Panamá se instaura hace más o menos 3.5 millones de años. En este momento se produce el gran intercambio biótico americano y la fauna que habitaba en el norte del continente ingresa a Sudamérica y parte de la fauna que existía en Sudamérica también migra hacia el norte. Pero veamos en detalle cada una de estas etapas con sus respectivas componentes. Lo que Simpson denomina el Stratum 1, como les mencionaba, corresponde a la fauna nativa sudamericana, aquella fauna que se originó y radió en Sudamérica inicialmente. Dentro del Stratum 1 hay tres grupos de animales: los ungulados nativos, los enardos y los marsupiales. ¿Qué son los ungulados nativos? Es muy posible que ustedes no estén familiarizados con estos animales y con justa razón, porque estos animales ya no existen hoy en día. Los ungulados nativos se dividen en cuatro grandes grupos: los notungulados, los litopternos, los piroterios y los estrapoterios. Los notungulados incluyen al grupo de mamíferos endémicos sudamericanos más diversificados que existieron y cuyos restos también están mejor representados en el registro fósil. Uno de los animales más conspicuos dentro del orden Notungulata es el Toxodon, cuya reconstrucción ven aquí en la diapositiva. Y es también el único animal, la única especie de notungulado que migró hacia el norte después del gran intercambio biótico americano. Los notungulados se extinguieron por completo y no dejaron ningún linaje actual, a pesar de la enorme radiación adaptativa que tuvieron y de la larga data en la que subsistieron en Sudamérica. El otro grupo de ungulados nativos sudamericanos está constituido por los litopternos, que es el segundo grupo más diversificado y más importante de ungulados nativos de Sudamérica, en términos de diversidad y de permanencia temporal en el continente. Los litopternos se dividen en dos grandes grupos: el grupo de los macrauquénidos, que es lo que ustedes ven ahorita en la diapositiva. Son herbívoros, mamíferos herbívoros y variedades de poblaciones y eventos con sus correspondientes complejidades, sino un factor irreproducible por cualquier experimento humano, que es la escala de tiempo más larga de la que cualquier experimento humano puede tener. Y bueno, tal como uno haría en un experimento, Sudamérica se puede dividir en tres etapas. La primera etapa, que es lo que Simpson denominó el Stratum 1, está compuesto por los mamíferos nativos de Sudamérica. Cuando Gondwana, este gran continente austral, se divide, dentro de Sudamérica se queda un stock de fauna inicial. Este stock de fauna es lo que Simpson denominaba el Stratum 1. Como uno haría en un experimento en el que tengo una población o un conjunto de poblaciones interactuando alegremente entre ellas, yo lo que haría sería poner dos elementos extraños para alterar este aparente equilibrio y armonía. Y eso fue lo que sucedió naturalmente en Sudamérica. Más o menos a fines del Eoceno ingresan a Sudamérica dos grupos de animales, que son los roedores cabiomorfos y los primates ceboideos de Sudamérica. Sin embargo, estos dos grupos no alteran la armonía que existió en Sudamérica, se adaptaron muy bien a las condiciones en Sudamérica, quizás encontraron algunos nichos